Miguel Bermúdez Marín. Bueno, damos gracias a nuestro amado Señor Jesucristo por su gran amor para con nosotros. El Señor Jesucristo es la base, es el fundamento de la iglesia. Y no solamente de la iglesia, del universo. Porque es lo que dice allí en el libro de Job, que es la piedra fundamental del universo, porque Él es el verbo y todo fue hecho por Él, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Y el mismo Señor Jesucristo, ese verbo se hizo carne y habitó aquí en la tierra para hacer una obra redentora por nosotros. Y fue tal su amor que sufrió todos el dolor más fuerte para salvarnos. Lo hizo por amor. Por eso lo bendecimos y alabamos a nuestro amado Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo fue el que dijo: yo, Jesús, soy el que envío mi ángel. ¿No ven que Él fue el que lo envió? Yo, Jesús, envío mi ángel. Ya nos los leyó el hermano José ahí, para darles testimonio a todas las iglesias de todas estas cosas que habrían de suceder. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo también en el capítulo 13, verso 20 de Juan? El que recibe al que yo enviare, a mí me recibe. ¿Se da cuenta que recibir al ángel es recibir al Señor Jesucristo? Mira qué cosa tan sencilla, ¿verdad? La gente que es que recibir a un hombre dice: no, Jesús dijo: el que me recibe, al que yo envío, me recibe a mí. Por eso todo es una obra hecha por el Señor. Por eso el Señor Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo siempre. Dependemos de su misericordia. Por la misericordia del Señor que estamos aquí, porque nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Nunca decayeron sus misericordias. Por eso le alabamos, le glorificamos y bendecimos también a su ángel mensajero, William Soto Santiago. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Qué felicidad tan grande poder conocer en este tiempo que vivimos esta grande obra que nuestro amado Señor Jesucristo prometió para el tiempo del fin. Esta es una obra muy maravillosa y esto es una gran bienaventuranza. Yo doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que ha podido permanecer fieles de pie delante del Hijo del Hombre. Estamos oyendo a Humberto, que desde el principio fue como el instrumento, casi como un instrumento por el cual entró la bendición acá al Perú. Y Humberto nos abrió las puertas en esa época y empezó a caminar este mensaje. Todavía creo que José González no había nacido todavía, por lo menos en el mensaje, ¿no? Pero, o sí habría nacido, no sé si, bueno, porque Humberto tú lo ves así, que tiene cara de joven, pero es viejito. Tú lo ves así con cara de joven, pero ese tiene sus años ya. Y vean ustedes, fue el instrumento que Dios usó y nos ha bendecido aquí en el Perú y permanece ahí, de pie delante del Hijo del Hombre. Eso, con todas las situaciones y dificultades que le pueden haber venido, y sin embargo, allí permanece creyendo esa palabra que trajo el Espíritu Santo
a través de su ángel mensajero. Por eso damos gracias a Dios por Humberto y pedimos que lo bendiga con todas las bendiciones del cielo y de la tierra. Después, más adelante, fue que conocimos a José. Pero tenemos también otras personas aquí. Esos José como que salen buenos, porque José Tineo, también no está José Tineo por ahí. Aquí está el hombre. José tiene también igual, tiene un montón de años que yo lo conozco así como tú lo ves. Y aquello no ha mermado nada. Yo no le veo cambio. Yo digo, oye, este José Tineo, ¿qué material usarían cuando lo hicieron? Eso no merma, por lo menos unos 48 años quizás más, que lo conozco así como está. Bueno, gracias a Dios por William Soto Santiago. Ya al hermano Luna ya lo conocimos, fue a William, ya lo conocimos, fue ya muchachito en el mensaje. Y que Dios lo bendiga grandemente. Somos bienaventurados, como dijo Jesús a los apóstoles. Ustedes son bienaventurados porque están oyendo y viendo aquel que los profetas desearon oír y ver y no lo vieron, y ustedes lo vieron. Y muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de saludar al ángel del Señor. Y esto es lo grande que vamos a oír hoy sobre la obra. Tenemos aquí video, ¿verdad? Aquí tenemos el video. Lo que vamos a oír hoy sobre lo que es las obras del séptimo sello. El séptimo sello es la segunda venida de Cristo. Y Jesús habló mucho de su segunda venida. Y la gente, cuando se hace una idea de la segunda venida de Cristo, pues la iglesia, muchas iglesias copian la imagen que formó la iglesia romana de la segunda venida de Cristo. Y esa imagen que muchos tienen en la mente, que creen que el Señor Jesucristo venía en esa forma como ellos lo pensaban, ¿no? En el cielo con muchísimos ángeles tocando trompetas, y ahí viene el Señor con los ángeles, con sus ángeles, como dice ahí la Biblia, el Señor viniendo con sus ángeles y entonces tocando trompeta, y la gente pues se le formó esa idea que hasta que no lo vean venir, y ahí viene, ahí salga la gente afuera, mira, ahí viene el Señor, miren el montón de ángeles. Y resulta que eso es un cuadro falso que el diablo les formó en la mente, y entonces todas las demás iglesias copiaron de ese cuadro. Algunos hasta lo pintan esos escenarios donde pintan a Jesús viniendo en un trono y los ángeles ahí tocando trompeta. Y resulta que el Señor dice en su palabra, esto está en el libro de Mateo, vamos a leerlo allí para que ustedes tengan una idea, que fue Jesús que nos enseñó eso, ¿no? Mateo, solo podemos ver en San Mateo, aquí está, 16. Vamos a leer desde el verso del verso 25, o del verso 26, porque ¿qué aprovechará a el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá
El Hijo del Hombre es el profeta, ¿no? El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Vean ustedes, el Hijo del Hombre viene en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y dice el verso 28, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces, nos habló aquí de la venida del Hijo del Hombre. Nos dijo que era la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Y luego nos dice que de los que estaban allí, estaban los apóstoles, algunos, dijo, de los que están aquí, no van a morir hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y entonces dice aquí, y 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, ¿ve? De los que estaban allí, 3 de ellos los tomó Jesús, y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos. Mira, se transfiguró. Tomó otra figura, tomó otro rostro, como dice en Lucas 9:29. Tomó Jesús otro rostro. Se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol. Sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Vieron ustedes lo que es la segunda venida del Señor? Él les está hablando que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y luego les dice que iba a haber algunos de los que estaban allí, y ahí estaba Pedro, Jacobo y Juan, los cuales, dijo él, no iban a haber muerte hasta que vieran al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y 6 días después se los llevó a ellos 3 a un monte alto, al monte Tabor, y allí en ese monte se transfiguró, su rostro se hizo otro, y ellos vieron entonces la gloria de Dios. Su rostro resplandeció como el sol. Lo que estaban viendo era la gloria del Padre, como él dijo, que iba a venir en la gloria de su Padre. Y entonces se le aparecieron allí Moisés y Elías. Estos eran los ángeles. Y la gente, como no ha tenido revelación de esto, pues la iglesia romana, que fue la que creó esa imagen de pintar a Jesús en el cielo con un montón de ángeles tocando trompeta y enseñándole a la gente que así iba a ser la venida del Señor, y muchas iglesias copiaron eso. Pero ven ustedes que los ángeles son el ministerio ¿de quién? De Moisés y Elías. Así que los ángeles no eran un montón de ángeles como lo concibieron los teólogos, sino la venida del Señor y un rostro que lo vio Juan. Juan volvió a ver ese rostro, ¿sabe cuándo? Cuando tuvo la revelación en la isla de Patmos, que él volvió a ver que el ángel del Señor, Jesucristo, apareció para traerle la revelación. Y cuando Juan lo vio, se postró y lo adoró, porque dijo, este fue el que yo vi en el monte de la transfiguración. ¿Ve? Lo conoció. Dijo, este es el que yo vi en el monte de la transfiguración. Y él le dijo, no lo hagas. Yo soy un siervo contigo y un profeta. Profeta. No acepta adoración de ninguna persona. Entonces no era lo que él pensaba.
Pero él dijo, y lo volvió a ver más adelante cuando le trajo la revelación de que iba a traer la revelación de todas las cosas, y volvió otra vez a doblar su rodilla y dijo, es que este es el que yo vi. Digo, no lo hagas, que soy un consiervo contigo y con los profetas. Adora a Dios. Esa es lo que Jesús habló de su segunda venida. Cuando aparece aquí en la tierra nuestro Señor, que es Emmanuel, la palabra de Dios encarnada ¿en quién? En un hombre. Ese hombre es el mensajero final de Dios. No es un mensajero de edades, es un mensajero dispensacional. Ese es el último. Las 7 edades de la iglesia ya terminan cuando aparece allí en el libro del Apocalipsis, que ustedes lo pueden ver, que dice allí en el capítulo 3, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Está hablando de una persona. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y después de esto, después de esas edades, yo miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí como de trompeta, ¿ve? Hablando conmigo, dijo, sube acá, que yo te mostraré las cosas que son después de estas. ¿Se dan cuenta? ¿Qué encontramos nosotros allí cuando terminan las edades de la iglesia? Que dijo el Señor, estoy a la puerta y llamo. La edad de la Odisea, la edad de las iglesias ya terminó, porque el último mensajero ya se había ido. Mis hermanos, las edades de la iglesia terminaron. No estamos en la edad de Pablo, de Ireneo, de Martín, de Colombo, de Lutero, de Wesley, de Branham. Todos esos mensajeros ya se fueron. Entonces, después de esto, después que el hermano Branham se va, pues que terminan las edades de la iglesia, entonces es cuando él dice que si hay alguno que oye mi voz, él dice, abriré, yo estaré con él. ¿Cómo es que dice? Vamos a volverlo a leer. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces vean ustedes, ¿cuál es la puerta que tiene que abrir? ¿Ah? Hay una puerta que tiene que abrir, porque vamos a verlo en el programa que Dios nos trazó. El programa nos trazó Dios a través del tabernáculo de Moisés. El atrio, el lugar santo. ¿Qué estaba en el lugar santo? Las 7 edades, las 7 lámparas que estaban ahí alumbrando. Y después del lugar santo, ¿qué había? ¿Ah? El lugar santísimo. Pero ¿qué separaba el lugar santo del lugar santísimo? Un velo. Cuando el sumo sacerdote agarraba el velo y entraba, que era el único que podía entrar allí, y una vez al año era que podía entrar, él tenía que agarrar el velo, moverlo a un lado y entrar al lugar santísimo. Esa es la puerta. Él dice, si alguien abre la puerta, yo estoy llamando,
a alguien a ver si oye el misterio de la segunda venida de Cristo. Si hay alguien que está preparado para eso, si está predestinado para eso, si está escogido para eso, va a tomar ese velo, lo va a abrir, si abre la puerta, yo entraré en él. ¿Quién estaba en el lugar santísimo? ¿No era la Chequina? Ese es Jesucristo. Y no había allí 2 querubines. Eso es los ministerios de Moisés y Elías. ¿No ven que es lo mismo que él mostró en el monte de la transfiguración? Jesús, Moisés y Elías. Es lo mismo. Lo que hizo fue que les mostró lo que era en el lugar santísimo, ahí en el arca del pacto, se lo mostró en una realidad. La venida del Señor en el reino es el trono de Dios. Es el trono de Dios aquí en la tierra, donde estaba la Chequina, donde bajaba la Chequina. Ahí estaba el trono de Dios. Ese es Jesucristo. Es el mismo que estuvo en el principio, el que estuvo con Abraham, comió con él. Es el mismo. Cuando se lo dijo a los judíos, Abraham vio mi día y se gozó. Y salió corriendo y preparó un becerro para que comamos. Y ustedes me quieren matar y dicen que son hijos de Abraham. ¿Y cómo tú has visto a Abraham? Dice, antes que Abraham fuera soy yo. Entonces, ¿no es el mismo Señor Jesucristo? El mismo. Ahora, con sus ángeles, se mostró en el monte de la transfiguración. Esa es la venida del Señor. Pero se dieron cuenta que su rostro se hizo otro. Se dieron cuenta que mostró otro rostro. Esa es la venida de Cristo. El que abre esa puerta y entrar a ese lugar, yo voy a cenar con él, a comer con él. ¿Qué va a comer con él? Lo que hay ahí en el arca del pacto. ¿Qué había en el arca del pacto guardada? El maná escondido. Y él cenará conmigo, con él. ¿Se dan cuenta que está hablando de una persona? El que abriera esa puerta. Tenía que haber alguien que después de las edades tomara el velo, pasara al lugar santísimo y dijera: han terminado las edades y estamos aquí en la presencia de la columna de fuego. Estamos aquí ¿en dónde? En la presencia del Señor. Aquí está el Señor. Cristo, el Verbo, manifestado en carne humana, en un hombre. Ese es Cristo. Ese es el Señor Jesucristo. Y usted me dice el ángel. Bueno, el ángel ni es Cristo, ni es Moisés, ni es Elías, porque es el ministerio de Elías, el ministerio de Moisés y el ministerio del Señor Jesucristo en él, manifestado. ¿Lo entienden ahora? Ese es el que abrió la puerta, el que tomó esa cortina y entró. ¿A dónde entró? Ya no en el lugar santo, entró en el lugar santísimo a cenar con él. Entonces, ese es el alimento. No lo leyó por casualidad, porque yo no le dije que lo leyera, pero nos lo leyó también José. Fuiste tú el que leíste del siervo fiel y prudente que le dio alimento. Fuiste tú ahorita, ¿no? Bueno, lo leyó él ahorita en el capítulo 24, verso 45 en adelante, del libro de Mateo. ¿Quién es ese siervo fiel, prudente? Pregunta Dios, que da el alimento a mi pueblo. Yo lo voy a poner sobre todos mis bienes. ¿Y cuáles son los bienes de Dios? La gente piensa que los bienes de Dios son carros, son casas, terrenos. Esos no son los bienes de Dios. Los bienes de Dios son sus hijos, hombres y mujeres redimidos por la sangre de Cristo. Esos son sus bienes, sus hijos, su pueblo, sus redimidos. Ese es el bien. Sobre ellos los pondré. ¿Ve? Pondría su control completo sobre todos sus hijos, sobre todos los hijos de Dios, desde el primero hasta el último. Ese es el que estaría dándole el alimento, porque es el que entró al lugar, el que agarró ese velo y lo abrió y entró, porque estaba predestinado
porque fue guiado por Dios para hacer eso, porque Dios le dijo, entra. Y cuando entró, dice, yo cenaré con él y él cenará conmigo. Y entonces, ¿qué más dice? Y así como el Padre me sentó en su trono, yo lo siento a él en mi trono. ¿Cuál es el trono de Dios? El trono de Dios allí. El trono de Dios allí, entonces, es un profeta. Y Dios está en ese trono ahí, sentado allí. Por lo tanto, ¿dónde está la misericordia de Dios? En el trono de Dios. Allí es donde está la misericordia. Entonces, después que las edades terminan, ya no hay más misericordia en las edades. La misericordia está entonces en esa edad de la piedra angular, que es la edad del trono. Ahí es donde empieza entonces un mensaje, y con ese mensaje de misericordia es que empieza a sonar esa trompeta. ¿Para qué? Para juntar a los escogidos que estén en cualquier parte del mundo, porque el que es de Dios va a oír la voz de Dios. Entonces ese es el mensaje, esa es la gran voz de trompeta. De ahí comienza. Usted no podrá encontrar, las demás iglesias dicen, siguen evangelizando y siguen habiendo personas aceptando, ¿cómo llaman eso? Creyentes, pero esos son hijos denominacionales. Los que después que terminan las edades, el único lugar, por eso él dice, sube acá. Yo soy el que tengo el alimento que te puede dar la fe para ser transformado y raptado. El que te puedo dar a conocer las cosas que son después de las edades. Y es el que nos da a conocer entonces el misterio de su segunda venida. El que nos da a conocer entonces el misterio del día en que estamos nosotros viviendo, que es el día postrero. Él es el que nos da a conocer todos los misterios, el misterio del occidente, mostrándonos que así como Dios lo mostró en el templo de Moisés y en el templo de Salomón, que la gloria de Dios, la chequina, estaba en el occidente. Entonces Él es el que nos empieza a mostrar lo que dijo el hermano Branham, que del occidente es que saldría ese jinete con ese caballo blanco, y sería la palabra de Dios encarnada en un hombre. Él es el que empieza a mostrarnos todas esas cosas y a mostrarnos la realidad de que después de las edades, la única manera, la única puerta, la única esperanza, ¿no lo han oído ustedes hablar del hermano William? Que la única esperanza para el ser humano, la única esperanza para los escogidos, la única esperanza para las vírgenes fatuas, la única esperanza para Israel. ¿Cuál es la única esperanza? ¿Quién me puede decir? La segunda venida del Señor. ¿Se da cuenta? Después que terminan las edades, la única esperanza donde se puede hallar misericordia, donde se puede hallar salvación, donde se puede hallar vida eterna, es en la segunda venida de Cristo. Esa voz de trompeta, que es la gran voz de trompeta, que dice, sube acá. Con ese es que Él junta a los escogidos. Esa gran voz de trompeta, esa es la única esperanza para el ser humano. Lo demás es religión, lo demás es historia, lo demás ya quedó atrás. Esa es la única esperanza. Que Dios nos ayude, porque en esta hora vamos a oír justamente ese mensaje. Las obras del séptimo sello. Dios nos ayude a entender eso. Nos ponemos de pie momentáneamente porque tenemos otra actividad esta noche, ¿verdad, José, o no? Tenemos otra actividad esta tarde. ¿A dónde? ¿Cómo? Casa Andina Hotel. Bueno, Casa Andina Hotel, ustedes saben dónde es. Yo no sé dónde es, pero ustedes saben. Y entonces, ¿a qué hora es eso, Tineo? ¿Y qué hora es ahorita? Entonces tenemos 25 minutos, creo, con este mensaje, y vamos a dejar con nosotros a el ángel del Señor Jesucristo, nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor
William Soto Santiago. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Las obras del séptimo sello. Amén. Para poder comprender las obras del séptimo sello, necesitamos comprender qué es el séptimo sello. El séptimo sello es la segunda venida de Cristo. Pueden sentarse. El séptimo sello es la venida del ángel que era diferente a los demás, el cual apareció en esa nube. Bueno, mis amados hermanos y amigos, gracias, joven. Gracias a Dios por esto que estamos oyendo. Esto es la verdad. Esas 7 edades de la iglesia ya acontecieron. No estamos en la edad de Pablo, Ireneo y todos esos otros mensajeros. Ya eso aconteció. Wesley, Lutero, Wesley, Branham. Estamos en la edad del ángel. Y ese ángel es el último mensajero que promete el Señor Jesucristo. Ese mensajero ya dio su mensaje y ese mensaje es el que nos está preparando. Mientras que Él esté todavía con el incensario de oro ahí en el lugar de intercesión, echando las oraciones de los santos, eso es una intercesión que está haciendo Él allí. Mientras que Él esté allí, nosotros nos toca seguir llevando este mensaje, evangelizando, hasta que aparezca ese último escogido. Cuando ese último escogido aparezca, que se ha echado ya allí en el cloro, que es la sangre del Señor Jesucristo, entonces, ¿qué acontecerá? Él sale del trono donde está con el incensario de oro y viene consigo con todos los santos. No se viene solo, se viene con todos los santos para la resurrección. Y cuando nosotros los veamos a ellos resucitados, seremos transformados. Pero mientras que Él esté allí todavía con ese incensario de oro, echando las oraciones de los santos, porque es que de la mano del ángel es que suben las oraciones a la presencia de Dios. Es de la mano del ángel, de ahí de la presencia del ángel, que esas oraciones suben. Mientras que Él está allí, estamos nosotros llevando el mensaje, llevando la voz del Señor, poniendo este clamor para que la gente que es de Dios escuche la voz de Dios y pueda prepararse. Si hay alguna persona entre nosotros que no sabía esto, que las edades terminaron, que ya estamos en el tiempo del fin, la edad de la piedra angular, estamos en ese mensajero y ese mensajero está sonando y usted necesita conocer lo que ese mensajero dijo para usted poder recibir las bendiciones que hay prometidas para este tiempo. ¿Cuáles son? La resurrección de los muertos y nuestra transformación estando vivos. Entonces, si usted no había oído esto, necesita conocer más de esto. Y por lo tanto, aquí el hermano pastor debe tener material para darle. ¿No tienen material? Bueno, sí, entonces vamos a dejar a nuestro hermano, quien es el que va a pasar acá adelante, hermano José, para que entonces ya usted le pueda ofrecer material. Si hay personas que no nuevas acá con nosotros, no se vayan sin que nosotros le demos este material. Es gratuito, es gratuito. Vamos a ver cuántas personas nuevas que estén con nosotros acá que no tienen ese material. Levanten la mano porque se lo queremos regalar. Allá está uno, por acá no hay otro, que no tienen todavía, mire, por ahí hay otros. Pues esas personas hagan contacto acá con el hermano José o con las personas y reciban gratuitamente todo este material que les va a ayudar a conocer más lo que Dios está haciendo en este tiempo. Y que nuestro Señor los bendiga
Que el Señor Jesucristo, su Espíritu Santo, les abra el entendimiento para que entiendan las escrituras que se están cumpliendo en el día de hoy. Dios me les bendiga grandemente. Ha sido para mí un gozo y un privilegio estar con ustedes, y el gran deseo de mi corazón es que Dios les ilumine con el mensaje del ángel del Señor y ustedes puedan recibir todas las bendiciones que Dios ha enviado a través de su ángel mensajero. Dios me los bendiga grandemente y les guarde, y la gracia de Cristo los proteja. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Damos gracias a Dios por William Soto Santiago. Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Y a nosotros también. Amén y amén. Bueno, dejo acá con nosotros a nuestro hermano José González. Que Dios les bendiga. Ya que después de un canto, Bueno, muy agradecido a nuestro amado Señor Jesucristo por esta grande bendición que nos